Buen día. Buen día, doctor. Doctor, ¿Cómo están? Buenos días. Buen día, doctor. Ya estamos bastante en sala, a ver, 5, 10, 15, 20, 22 en sala. Bueno, no se olviden que hoy hay que ir a las 5 de la tarde después del partido a la concentración que ha programado para este día la universidad. Hay que estar presente apoyando a nuestras autoridades que les están iniciando proceso legal como una vendetta política. Entonces hay que tratar de ir a acompañarlos, que sea masiva la marcha. Bien, muchachos, vamos a continuar entonces nuestra sesión, que esta mañana la vamos a hacer en forma virtual, por lo que explicábamos anoche, que están incrementándose exponencialmente el COVID-19 con estas nuevas variantes. Entonces, voy a compartir para que tratemos de terminar rápido y nos sentemos para esperar el partido. Vamos a compartir. Bien. ¿Lo ven? Sí, doctor, se ve. Muy bien. Ahí la empleo la imagen. Bueno, este es un paciente del sexo masculino de aproximadamente 50 años de edad. Es un señor que trabaja en una empresa que demuele construcciones, o sea, es un albañil, pero que está en este momento trabajando demoliendo unos edificios. Ese es el antecedente de este paciente. Consulta al médico porque dice que ha estado tosiendo hace bastante tiempo. Ya lleva unos 2 meses tosiendo. No muy fuerte, sobre todo en las noches. Le he preguntado si había expectorado con sangre. Dice que no ha expectorado con sangre. Alguna vez tuvo una expectoración con una estría de sangre al inicio de la enfermedad. Se refiere que ha estado perdiendo de peso, ha estado sudando mucho en las noches, tiene poco apetito. Y también refiere que le apareció un granito arriba del labio, en la base de la raíz de la nariz, del lado derecho, que luego se hizo un nódulo y luego se hizo una úlcera, que es esta úlcera que ya tiene. Es una úlcera que tiene bastante tiempo de evolución de este mismo paciente. Había acudido al médico, le recetaban un medicamento, le dieron antibióticos y no mejora. Entonces decide consultar en un hospital de tercer nivel de atención. Entonces ahí ya le hacen sus exámenes laboratoriales, le hacen un hemograma que tenía un poquito de leucocitosis con desvío a la izquierda. El paciente dice que tiene fiebrecitas no muy altas y le hacen una placa de tórax, que es esta la que está aquí a su derecha. Esta placa de tórax se observa en esta parte, si ustedes ven mi puntero, esta zona de aquí, una zona redondita. Esa es una caverna. Eso es un hueco, digamos, en el pulmón, es una caverna. Y aparte tiene un infiltrado parailiar derecho e izquierdo. La caverna es en el pulmón derecho. Tiene esa radiografía y en el lado izquierdo, o sea, en el derecho de la pantalla, en el izquierdo mirándolo de frente, tiene una úlcera de más o menos 2 centímetros de diámetro, de bordes irregulares,
pero es una úlcera aparentemente limpia. Este es un señor que, como dijimos, es un albañil. En este momento está en demoliendo unos edificios. Su trabajo ya últimamente ha sido demoler edificios. Y también trabajaba, cuando era albañil, trabajaba haciendo casas, pues, ¿no? Siendo tumbados, techos. Pero últimamente está trabajando demoliendo edificios. ¿Qué podríamos pensar nosotros? Lo más frecuente, digamos, si ustedes ven esta placa, ¿qué pensarían, digamos, lo más frecuente en nuestro país? Esto podría ser una tuberculosis, pues, ¿no? Es una zona, Bolivia es una zona endémica de tuberculosis. Y Santa Cruz, por la migración interna que hay harta tuberculosis. ¿Cómo empieza la tuberculosis? Empieza cuando uno está en contacto con una persona a través de las gotitas de flujo, uno al hablar o al toser, libera los bacilos de Koch y la persona susceptible lo adquiere. Normalmente entra el bacilo, el cuerpo, si es un paciente inmunocompetente, lo atrapa al bacilo y lo anula, lo inhibe, digamos, los macrófagos, lo deja ahí y ahí se queda la enfermedad, sin manifestar, o puede presentarse con un pequeño resfrío. Pero después pasa el tiempo y ese paciente entra, le da alguna enfermedad o es diabético, se baja su defensa y esa lesión que estaba ahí, que la había aislado el organismo, explota y se disemina y hace una neumonía y hace una caverna. Entonces esa sería una tuberculosis pulmonar, o sea, hace exactamente esta caverna. Eso es lo más frecuente. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta? Muchas veces el paciente dice, estoy escupiendo sangre, doctor. Se llama hemoptisis. Entonces hay que buscar los antecedentes epidemiológicos. A algún lado se ha contagiado, pues en su familia alguien que está tosiendo, alguien que ha perdido peso, alguien que está en tratamiento de tuberculosis. Entonces uno comienza a investigar. Y si no pilla ese nexo epidemiológico, uno tiene que pedirle análisis. Entonces, seguramente este paciente lo primero que han pensado es una tuberculosis, porque es lo más frecuente. Entonces, han de ver el diagnóstico o el padrón de oro para diagnosticar una tuberculosis es el cultivo de esputo. Se llama baciloscopía seriada. ¿Y qué van a observar ahí? El bacilo alcohol ácido resistente. Entonces dice, esta es una tuberculosis. 3 muestras se hacen. O si no, le hacen un PPD que se hace en el antebrazo, se coloca una 0,1 cc de tuberculina y se mide luego a cuánto deja de induración de una papulita. Si tiene más de 10 centímetros, quiere decir que ese paciente ha estado en contacto con un paciente tuberculoso. Eso indica que ha estado en contacto. Muchos de nosotros, como es una zona endémica, nos hacemos la prueba de la tuberculina y va a salir positiva. Por 2 motivos. Uno, porque somos vacunados para la tuberculosis con la BCG. Entonces, si nos hacemos el PP, vamos a salir positivos. Pero va a marcar 3, 4, 5, 6, 7. Si marca más de 10, que quiere decir que hay una hiperreactividad. Entonces, es menester hacerle un cultivo. En este paciente eso salió negativo. Lo hicieron y salió negativo. Entonces ya uno ahí ya tiene que pensar en una enfermedad producida por hongos. Que estas enfermedades son más frecuentes en los países latinoamericanos. Entonces esta es una enfermedad micótica. Generalmente en las tuberculosis no van acompañadas de esta úlcera. Este paciente tiene esta úlcera. Pero si no tiene esta úlcera, solo con esta imagen, si vos, o sea, con la placa radiográfica, si vos solicitaste los análisis
para ver si no era una tuberculosis y sale negativo, entonces tenés que pensar en una enfermedad micótica. Entonces, hoy en la mañana vamos a tratar de reconocer clínica y laboratorialmente enfermedades producidas por hongos. Pero ya no las enfermedades superficiales. Ya las vimos, esas no necesitan análisis, hemos dicho que es clínico. Nomás vos ves un hueco en la cabeza, si es una tiña de la cabeza. Si esa tiña de la cabeza tiene una placa alopécica, si es ¿cómo es? Microcítica, iba a decir anemia microcítica. Microspórica. Si es difusa, si es microfítica. Y si ves como un sartén con varios ojitos, como mostramos ayer, decís este es un carillón de Celso. ¿No es cierto? Entonces, no necesitas pedir análisis. Normalmente el diagnóstico es clínico. Después hemos aprendido a reconocer otras enfermedades micóticas producidas también por levaduras, que son la remasalada, el mal de amores, manchas hepáticas. Eso también vos lo ves y decís, esta es una pitiriasis vesicular hipo o hipercromiante, causada por Malassezia furfur. No necesitas. Y después podés ver los muguetes en la boquita de los niños, la moniliasis oral o candidiasis oral, fácil, como la leche cortada, no necesitas pedir análisis. Donde alguna vez puedes tener confusión, es necesario pedir análisis, son las dermatitis del pañal que son frecuentes en los niños. Pero si esa dermatitis pañal en la periferia tiene unas vesículas y unas pústulas, yo digo, esta es una candidiasis. Ahí puedo pedirle un examen directo para determinar que es una candida albicans. Y luego hemos aprendido a reconocer enfermedades producidas por hongos que afectan el tejido celular subcutáneo. Y hemos mencionado dos, que fue lo que hablamos ayer en la noche. La esporotricosis, que es una enfermedad emergente. Hemos dicho que hay muchos casos en el Brasil, sobre todo. Por eso se llama emergente. Que el agente etiológico es el Sporotrich brasiliense. Han aumentado los casos y sobre todo en personas que han tenido en su custodia los gatos. No tanto por pinchaduras de alguna espina, de alguna astilla de madera, sino por mordeduras o rasguños de gato. Entonces el Sporotrich también es una enfermedad micótica, la esporotricosis causada por Sporotrich Schenki o en Brasil por Sporotrich brasiliense. Clínicamente, sí, ya hemos dicho que tres formas. La más frecuente es la cutánea linfática. Es la que presenta así como esta una úlcera, pero generalmente son en las extremidades. Puede haber en la cara así, pero van acompañadas de unos nodulitos subcutáneos cuando uno los toca, o unos pequeños abscesos que siguen la cadena linfática. Esa es la más frecuente. La otra, la frecuente, le mostramos una imagen, una que tenía aquí arriba de los párpados, que era una sola úlcera. Esa es la forma cutánea fija. Y la más rara es que puede darte una neumonía, pero esa es rarísima. La más frecuente son las cutáneas linfáticas. Luego también aprendimos a reconocer el micetoma. Ya me ahorita ese pie feo, pie de madura, se llama, porque fue descubierta, fue inicialmente documentada en una región de Madura de la India, o se llama pie de madura o madromicosis, que esta es causada por dos tipos de gérmenes. Uno, los hongos propiamente dichos, que se llaman los eumicetos, pero que eso casi no tenemos nosotros más en la África. Y el otro que son por bacterias, que son los actinomicetos. Esos, el más frecuente es la nocardia brasiliense. ¿Y cómo se presenta? La triada clásica característica. Hemos dicho una tumefacción, una deformidad, un tumor de las extremidades inferiores, sobre todo, pero puede afectar la nalga, puede afectar el dorso, que es indolora, ¿no es cierto? Una tumefacción que presenta unas úlceras indoloras, unas tumoraciones con
muchas fístulas, que son como unas, que van drenando, como unos huequitos entre nódulos, que van drenando unos granos. Entonces la tríada es la tumefacción o una masa con múltiples nódulos. La segunda sería una fístula, que son hartas, y la tercera son los granos, que de acuerdo al tipo, en la endocardia generalmente son blancos o amarillos. Esa es la tríada clásica de la de los micetomas, que dijimos que causa poca mortalidad, pero causa un impacto social y económico. Social porque el paciente se aísla, y económico porque tiene que invertirse mucho dinero para hacer el tratamiento. Sus tratamientos son larguísimos. Y si está muy avanzado, tienen que amputarle la pierna. Bueno, y ahora vamos a comenzar entonces a reconocer ya también enfermedades producidas por hongos, pero ya de formas sistémicas o profundas. Es decir, ya no solo de la piel, sino que van a afectar órganos internos, pulmones, puede afectar riñón, puede afectar cualquier órgano interno. En este caso, está afectado el pulmón. Y secundariamente hay una lesión de piel. Pero no ha empezado la lesión en la piel, sino ha empezado en los pulmones, y de ahí se ha diseminado a la piel. O sea, es al revés de lo que hemos visto. Entonces, micosis profunda. La micosis profunda las podemos clasificar en dos grandes grupos. Las micosis profundas producidas por patógenos verdaderos, y otras micosis sistémicas también son por hongos también verdaderos, pero que son oportunistas. Las micosis sistémicas por hongos verdaderos, que son las histoplasmosis, la coccidioideomicosis, la paracoccidioideomicosis o blastomicosis sudamericana, la blastomicosis norteamericana, entre otras. Todas estas micosis profundas, el agente causal es un hongo dimorfo, lo mismo que las que causan micosis subcutánea. ¿Por qué son dimorfos? Porque tienen doble morfología. Todos los hongos que causan micosis micosis profunda, el agente causal es un hongo saprófito del medio ambiente. Todos viven en el medio ambiente y no causan daño cuando están ahí. Por eso son saprófitos. ¿Dónde viven? Viven en la tierra, en los árboles, en las maderas, entre otros. Viven en las construcciones. Estos hongos se dice que es dimorfo porque la parte micelial, esos como algodoncitos, viven ahí en estos lugares, en forma saprófita. Si lo ves macroscópicamente, son esos algodoncitos que vos ves en las casas. Si lo ves, sacás de ahí y lo mirás en microscopio, vas a ver estas lesiones, por ejemplo, así. Se llaman hifas, para cada uno diferente, son hifas. Esto es en el medio ambiente. Así lo vas a ver. Cuando ese hongo penetra el organismo, ¿cómo penetra? ¿A través de un traumatismo? No. Aquí ya las micosis profundas penetran por inhalación. No como la subcutánea, que era por un traumatismo previo, una picadura, una herida. O las superficiales por contacto directo a través de animales, personas o del suelo. No, esta es por inhalación. Cuando este micelio que está en el medio ambiente lo inhala la persona, entra y se transforma ya en los pulmones, por el primer lugar donde baja los pulmones, se transforma en levadura. Por eso es dimorfo, de una forma micelial afuera, en el medio ambiente,
y una forma en el hospedero, que es una forma de levadura. Y de ahí ya se va a los puntos. Entonces es un hongo dimorfo por esas dos características, porque tiene dos morfologías. En el ambiente, como micelio, que van a eliminar bastantes esporas, y en el hospedador, en el paciente o en el animal, que va a causar ya las esporas, las levaduras, que son estas otras acá. Estas son las levaduras. Fíjense, diferentes en cada una de las. Y estos son las hifas. Esto es cuando está en el medio externo, cuando sacas una muestra de ahí para determinar si tienen esa zona algún hongo, entonces sacas una muestra ahí, la miras al microscópico y vas a ver así. Ahora, si macroscópicamente lo ves, son algodonosas, ¿no? Son unos algodoncitos. ¿Cuáles son las micosis pulmonares profundos que afectan al hombre? Por estos hongos dimorfos, son hartas. Histoplasmosis, coccidioidomycosis, paracoccidioidomycosis, o también llamada antiguamente blastomicosis sudamericana, que es más frecuente, obviamente, como su nombre indica, en Sudamérica y más frecuentemente en Brasil. Hay la otra forma que es la blastomicosis americana o la talaramicosis. Todas estas enfermedades micóticas profundas se adquieren por inhalación y el sitio primario es el pulmón. De ahí puede ir a la piel y dar esa úlcera que vimos al inicio. Entonces, repitiendo, ¿cómo se adquieren las micosis profundas? Mediante la inhalación de microconidios o trozos de micelios, que se encuentran presentes ¿dónde? Esta es la particularidad, por eso nombramos al paciente que era un trabajador de la construcción. ¿Dónde está en forma saprófita este hongo? Está en los excrementos de las aves y los murciélagos. ¿Dónde hay murciélagos? En las cavernas. Entonces, aquí el geólogo o especialista en arqueólogos está en riesgo de contraer histoplasmosis. Sí, porque el murciélago defeca ahí y el hongo está en el suelo. Y si ventean y levantan el polvo, ahí salen las esporas y nosotros la inhalamos y ya se puede enfermar. Entonces, ¿qué tiene que hacer un tipo que va a entrar ahí? Ponerse esas máscaras, han visto, ¿no? Que a un comienzo, cuando vino el coronavirus, que yo me ponía para ir al quirófano, no las mascarillitas, unas amarillas bien protectoras, así con esas máscaras. Ya se va a tener tan rápido, se va a acabar. Sí, ya saben que si se acaba el tiempo, nos volvemos a contactar. Entonces, donde cretan los murciélagos hay una caverna, entonces el que entra ahí está en riesgo. ¿Dónde también? De las aves, las palomas. ¿Dónde están las palomas? En los techos se entran las palomas y ahí defecan. Y si un tipo trabaja ahí arreglando un tumbao y hay polvo, se puede enfermar. Entonces es importante los antecedentes de la profesión porque ya te puede dar un nexo epidemiológico para hacer el diagnóstico, como la tuberculosis. Tú decías, sí, pues mi hermana está con, lo más probable que sea tuberculosis. Si hay un contacto ahí en la casa, claro. O en los pacientes, como dijimos, este era un albañil. ¿Qué hacen los albañiles? Trabajan en los techos y cuando demuelen edificios o casas, ¿qué hacen? Alto polvo. Se resulta que tenía hongo y en el polvo comenzaron a salir y el tipo comenzó a inhalar y ahí se contagió. Entonces, es por inhalación. El método para adquirir o contagiarse de la micosis profunda, en este caso la histoplasmosis, es a través de la inhalación de zonas específicas, como son las cavernas, los techos o los gallineros. Ahí defecan pues las gallinas y ahí donde defeca la gallina es lo que va eliminando los hongos. Entonces las gallinas tienen histoplasmosis, claro. El perro, el gato o animales silvestres como el zorro tienen histoplasmosis. Y donde defecan
dejan este hongo, pero es un hongo saprófito, no causa daño ahí, cuando está en el ambiente. Cuando ese hongo nosotros lo aspiramos, ya ahí nos puede causar alguna enfermedad. Entonces vamos a hablar de la histoplasmosis. ¿Quién contrae toxoplasmosis? ¿Quién puede contraer? Todos, ¿no es cierto? Todos estamos expuestos, niños, adultos, pero obviamente que es más frecuente en los adultos. Es más frecuente en los hombres que en la mujer, porque raramente una mujer va a ir a meterse arriba en el techo. Ay, pero pues poco. Más si hay geólogas que ahí tienen. Más frecuente en el hombre que en la mujer. Generalmente más frecuente en personas adultas. ¿Y quiénes están en riesgo de contraer? Las personas que trabajan pues en estos lugares. Un geólogo va a estar más en riesgo. Un granjero va a estar más en riesgo. La histoplasmosis es contagiosa. No hay contagio interpersonal. Yo no puedo transmitir a otra persona como la tuberculosis. La tuberculosis, si yo estoy hablando como estoy ahorita y mi computadora fuera un ser humano, ya la estuviera contagiando porque estoy botando gotitas de flujo. Entonces, en el caso de la micosis, no hay contagio interpersonal. El contagio es de el excremento donde alimentan los murciélagos y las aves y nosotros lo inhalamos. Cuando ese polvo se levanta. Por eso, cuando un tipo está demoliendo, ¿qué es lo que hace? Polvo, pues, ¿no? Y si tenía hongos ahí porque era un nido de paloma, ese está en riesgo de ahí. Entonces, eso tiene que ponerse una máscara para no inhalar. ¿Dónde se encuentran las esporas de Histoplasma capsulatum? Ya dijimos, en las cavernas, en las casas con palomares, en los gallineros. ¿Las mascotas pueden contraer? Sí. Las aves cualquier ave puede tener histoplasmosis. ¿Cómo puedo prevenir? Entonces, usando medidas de protección para no inhalar. ¿Cómo podríamos definir entonces a la histoplasmosis? Es una enfermedad sistémica o profunda producida por un hongo dimorfo llamado Histoplasma capsulatum. Ese es el agente etiológico. Y no hay una transmisión interpersonal. El histoplasma capsulatum, eso que está marcado en rojo, es un hongo dimórfico. En el medio ambiente, estas hifas, que hemos dicho es cuando sacas muestras de ahí del tumbao, digamos, o de la caverna, y vas a ver así estas hifas. Ahora, si macroscópicamente lo ves, son como algodoncillos. Y en el hospedero, cuando esto nosotros lo inhalamos, estos conidios, lo inhalamos, se transforman en levaduras, que ya es la forma patógena que nos va a afectar. Entonces, un hongo dimórfico. ¿Dónde se va a encontrar? En las cavernas, o en los gallineros, o en las construcciones donde habitan las palomas. La transmisión es por vía inhalatoria. No es por penetración, no es por contacto. Y no es por contacto interpersonal. No, es inhalación de hongos que se encuentran en los excrementos de las aves y de los murciélagos. Por lo tanto, la transmisión va a ser mayor en aquellas personas donde hagan una demolición de edificios o estén cortando árboles. Entonces, porque al cortar árboles van a liberar ese árbol que tenía las esporas, los que tenían los micelios. Y ahí nosotros lo podemos inhalar. Sin embargo, al igual que la tuberculosis, la mayoría de las personas que inhalan, que no tomaron las medidas profilácticas, las personas que inhalan esos microconidios no se enferman. Si son inmunocompetentes, si son jóvenes como ustedes, no se enferman. Porque el organismo se encarga de, a través de sus mecanismos de defensa, que son los macrófagos, los linfocitos, de atrapar. Y ahí se queda, en forma latente, que se llama la primera infección, igualito que la tuberculosis. ¿Qué hace la tuberculosis? Estoy en contacto con una persona enferma, soy un tipo inmunocomponente, entró el bacilo de Koch, me puso como un resfriado, me dio unos días, y yo lo traté como si fuera un resfriado. Y había sido una prima y ahí se quedó. Después de 10 o 20 años,
resulta que el paciente comenzó a perder peso, a expectorar sangre, le hacen una vesiculoscopia y era tuberculosis. Se reactivó, ¿por qué? Porque ese paciente comenzó a tomar corticoides. O ese paciente comenzó a beber y bajó su defensa. O sea, cuando baja su defensa, ese foco primario que lo tenía en el pulmón, que se llama prima infección, se diseminó. Exactamente lo mismo ocurre con estos hongos. Por eso es que la mayoría de las personas que inhalan no se enferman, hacen la prima infección. Se quedan con el hongo ahí en la parte iliar, pero englobados. Lo inactivan. Ahora, si las condiciones son desfavorables de ese paciente, entonces de ahí se reactiva y hace una histoplasmosis pulmonar primaria ahí, y de ahí se puede diseminar a diferentes partes. Este cuadrito es bonito para ejemplificar la patogenia. Entonces, fíjense ustedes aquí. Los murciélagos. Esto es macroscópicamente, digamos, los hongos. Si yo los miro al microscopio, van a ser las hifas. Estas hifas, que están en estos lugares, fíjate, es un techo, acá. Y ahí están los murciélagos. De fe que entonces ahí hay bastante histoplasmosis. Al levantar el polvo, van a formar los microconidios. Y esto es lo que se va a inhalar. Entonces, de estas zonas acá, si este entró acá, va a inhalar y va a entrar. ¿Dónde va a ir? Al pulmón. En el pulmón ya tiene otra temperatura. Ya no es la temperatura del medio ambiente. Y ahí se transforma en levadura. Pero el organismo rápidamente lo engloba. La levadura es fagocitada y transportado a los ganglios parailiares. Por eso uno ve infartación de los ganglios parailiares. Y de ahí se queda inactivo, la mayoría. Ahí se quedó. ¿No? Cuando las condiciones son desfavorables del hospedero, del paciente, entonces ahí esa parte que está inactiva se reactiva y se invade ya los pulmones y van a formar esa caverna que vimos en la imagen. O va a irse a la piel y provocar unas úlceras, o irse a otra parte del organismo. Esta micosis es considerada la micosis respiratoria más frecuente en el mundo. No estamos hablando de cuál es la principal causa de infección respiratoria en los niños, por ejemplo. No van a poner pues, histoplasma pulmonar. Las causas más frecuentes son las bronquiolitis. Pero estamos hablando de enfermedades micóticas, las que más causan problemas respiratorios es esta, la histoplasmosis. Se estiman 40 millones de enfermos y se calculan 200. Muy bien, seguimos entonces. No sé si tardamos mucho o José lo empezó más antes de la clase, que no. Lo he sentido muy cortingo. Ya, a ver, voy a compartir. Vaya. ¿Qué me sabe esta verdad?
Me has inhabilitado. Tenés que habilitarme, José, para que pueda compartir. Ahora sí. Muy bien. Aquí nos quedamos. Entonces, decíamos que es la enfermedad micótica respiratoria más frecuente del mundo, que afecta a muchas personas, es exclusiva de Latinoamérica y obviamente predomina más en varones que en mujeres. Es muy importante entre los factores predisponentes o factores de riesgo determinar cuando uno hace la historia clínica la actividad laboral. Esto es más frecuente en trabajadores de demolición de edificios, trabajadores que trabajan en el techo. No, ahí falta una coma. De techo, no es techo granjero. De techo, coma, granjeros, los que instalan aire acondicionado, los que instalan aire acondicionado. ¿Por qué? Porque no es que sopletean para limpiar los que están afuera, los condensadores. Y a veces paran las palomas. Entonces, inhalan ese polvo con hongo. Acuérdense que es caldo de cultivo para húmedo o pacientes inmunodeprimidos, ya sea por HIV, trasplante o que utilizaron drogas inmunosupresoras. Entonces, los factores de riesgo están relacionados con estas personas que trabajan en estos lugares que ya mencioné. ¿Qué ocurre? Ya lo mencionamos, la fase de infección, o sea, la primoinfección exactamente igual que la tuberculosis. Ingresa vía inhalatoria, el hongo, o sea, los micelios con las esporas y se transforma en levadura. Esta levadura se va a los pulmones, en los pulmones actúan los mecanismos de defensa, los macrófagos, y ahí la engloban. Hacen una caseificación, o sea, como una cicatriz queda, y ahí paró. Después del tiempo, si las condiciones son desfavorables, se reactiva y se va ya y hace una tuberculosis pulmonar o se disemina a otras partes del organismo. La parte de enfermedad es esa justamente cuando las condiciones del paciente son desfavorables y van a dar lugar a la forma diseminada que puede ser aguda o crónica. Entonces, las formas clínicas de presentación de un paciente con histoplasmosis puede hacer una histoplasmosis aguda, o sea, que digamos, hay personas, eso me lo iba a decir, hay personas, igual con la tuberculosis, que en la primera se pueden enfermar. O sea, tras que inhalan, no queda un inmunocompetente, lo aísla. No, si ese paciente es un inmunodeprimido e inhaló por primera vez ese hongo, el histoplasma capsulato, se puede enfermar de entrada y dar una histoplasmosis pulmonar aguda. Después de 14 días, comienza con fiebre, malestar general, es una placa y está con compromiso de pulmón. ¿Puede haber? Sí, pero eso es en pacientes inmunodeprimidos. Normalmente en pacientes inmunodeprimidos queda bloqueo y no pasa nada. Y de ahí con el tiempo puede dar ya una histoplasmosis crónica. Y esta crónica puede ser, es la crónica, estamos hablando que después de 10 o 20 años, puede ser aguda, puede ser crónica o puede ser diseminada. Puede ser esas tres formas. Esa es una lesión, claro. Si vos ves un paciente esto, de entrada no vas a decir esto es histoplasmosis, claro, porque es clase de micología, vamos a decir que es producida por un hongo. Pero si vos ves normalmente en un hospital esto, vas a decir esto, pues dependiendo, si es una parte aguda, esto es una neumonía bacteriana aguda, con compromiso de ambos pulmones, principalmente el pulmón izquierdo. Y si es una de larga data, yo digo, esto es una tuberculosis. Yo no voy a decir una histoplasmosis. Cuando ya el tipo hayan hecho todo, hayan descartado una tuberculosis, ¿sí? Y le hace una placa como unos algodones, vos pillas en los campos pulmonares, sí, esto es una micosis. Pero no vas a determinar si es solamente histoplasma, puede ser cromomicosis, puede ser paracoccidioides micosis o la micosis sudamericana. Entonces ya lo que te va a determinar el agente etiológico es el cultivo. Con la placa no podés decir qué es. Entonces las formas clínicas y las formas de histoplasmosis pulmonar aguda, la crónica y la diseminada.
La gravedad de la enfermedad, ¿de qué va a depender? Como siempre en todas las enfermedades, va a depender de 3 factores. De la cantidad de esporas que vos inhales, de microconidios, va a depender de la virulencia de ese hongo y va a depender de cómo están tus defensas del paciente. Si están comprometidas, ya dijimos, de la primera entrada no más puede causar lesión. La infección de sintomática es la que tiene síntomas que son menos del 1%, que decir, el 1% puede ser inmunodeprimido, suelen presentarse después de más o menos 14 días manifestaciones de una neumonía. Hemos dicho que eso es el menor porcentaje, solamente menos del 1%. Generalmente, si es una persona inmunocompetente, la mayoría pasa desapercibida, como un refrigito no pasa. Entonces, hay la forma aguda, que esa es la que entra el primer contacto que hace, que esa generalmente es benigna, es autolimitada, puede ser como una gripe, puede pasar como un dengue o una chikungunya, y desaparece. O sea, ya hizo la primoinfección, ya está ahí y desapareció. Algunas veces entró ni se dio cuenta, no presentó nada. Luego ya viene la histoplasmosis crónica. Después de 1 año, 5 años, 10 años, resulta que el tipo se bajó su defensa y ese foco que lo tenía en esta parte aquí de los pulmones, ahí estaba encapsulado, enquistado, se reactiva y comienza el paciente a toser, a perder de peso, a expectorar con sangre, le hacen para tuberculosis negativo, le hacen una radiografía y ahí la caverna. Le hacen un estudio de cultivo y resulta que sale histoplasma capsulato. Esa es la histoplasmosis, muy similar a la tuberculosis. Lo mismo. La otra forma es la diseminada. Es decir, de ese foco primario va a diseminarse, como su nombre indica, a los pulmones, a la piel, a las mucosas, a cualquier parte, como presentamos en la imagen. En ese caso era de la región de la piel, una úlcera. Esa es una forma diseminada. Ahí tenemos pacientes con inmuno. En los pacientes inmunodeprimidos, la histoplasmosis puede diseminarse a la piel, a la médula, al cerebro, o sea, puede irse a cualquier lado, por la sangre. Esta es una forma diseminada aguda o subaguda. Esta es la que presentamos, es una diseminada crónica, una úlcera, y acá adentro también otra úlcera. Entonces, el diagnóstico clínico, si tiene la sintomatología, estamos hablando de cuando ya tiene manifestación, porque en la primera hemos dicho que es asintomático. Ya en la segunda, cuando hay una reactivación, si un paciente tiene los mismos síntomas de tuberculosis, pérdida de peso, tos, febrícula, sudoración nocturna, expectoración con sangre, bueno, pensar en que puede tratarse de hongo y puede tratarse de una histoplasmosis. Epidemiológico, si ese vive, es un geólogo, es un tipo que trabaja en las cavernas o trabaja en la granja de pollo, entonces por el factor laboral no puede pensar también una histoplasmosis. Serológico, hay que determinar antígenos o anticuerpos de histoplasma capsular. Y el micológico a través del cultivo. Entonces, el clínico ya manifestamos, el serológico, detección de antígenos, detección de anticuerpos, el examen micológico, el examen directo con hidróxido de potasio, y el cultivo que es el padrón de oro. Puedes hacer también PCR, puedes hacer biopsia, sí. ¿Con qué puedes hacer? Confundirte con obviamente con tuberculosis pulmonar, porque es exactamente igual. Solo que si ya tiene lesiones cutáneas, bueno, esto decía, esto es una histoplasmosis. O una paracoccidioidomicosis o blastomicosis submental, o sea, cualquier otra enfermedad micótica profunda. El tratamiento de los casos leves generalmente no necesita tratamiento, nos estamos refiriendo a la fase de primoinfección,
Ya en las formas graves, ya eso lo puede matar al paciente. Entonces ahí vos tenés que utilizar la Fotericina B al comienzo, que es un antimicótico potente por vía endovenosa, 2 semanas, y luego completás el tratamiento con itraconazol, y fíjate vos que el tratamiento es largo, 1 año, 200 miligramos diarios durante 1 año de itraconazol. El itraconazol es la droga de elección. A un inicio puedes utilizar 200 miligramos cada 8 horas por 3 días, y luego los 200 miligramos, 1 o 2 tomas por 12 meses. Es el único, no podés utilizar fluconazol, osaconazol, moriconazol, que son los últimos antimicóticos que van apareciendo, pero fundamentalmente el tratamiento de lesión es itraconazol. Resumiendo, la histoplasmosis es una enfermedad micótica común adquirida por la inhalación de esporas, que causa una infección pulmonar aguda, que pasa que no tiene sintomatología. Y luego ya puede provocar con el tiempo, si las condiciones son desfavorables, infección pulmonar cavitaria crónica o una infección diseminada. Se diagnostica mediante cultivo. La infección primaria, lo estamos repitiendo muchas veces, es autolimitada. Es igualito que la tuberculosis. La histoplasmosis diseminada, la que va por la sangre de ese foco pulmonar primario que es el pulmón, tiene alta mortalidad. Puede irse al cerebro y ya está, chao. En infecciones leves o moderadas, itraconazol. Cuando es grave, comenzamos con Fotericina B y luego itraconazol. Bueno, y este es un resumen también de otra literatura. Estas son las formas macroscópicas de los micelios cuando están en las cavernas, o en los techos, o en las plantas. Y esta es la forma ya cuando vos la ves en microscopio. Puede haber lesiones cutáneas. Si vos tenés un paciente con lesiones cutáneas y está tosiendo, pensáis en problemas de micosis profunda. Va muy rápido porque creo que lo dejamos para el final la pregunta. A ver si no me salgo de todo. Acá es donde me chipo ya. Voy a cerrar esta ahí. A ver si me salgo, me esperan. Ahí me chipo. Ya. Muy bien, entonces ahora voy a buscar la otra para que sigamos y al final ya hacemos algunas preguntas. Muy bien, bueno, vamos a continuar entonces aprendiendo a reconocer, ya aprendimos a reconocer la histoplasmosis, que el sitio pulmonar primario es el pulmón, que se adquiere por inhalación, que generalmente se encuentra en los excrementos de las aves, en los lugares donde habitan los murciélagos, donde hay gallineros, o donde, si estás en tu casa y estás aspirando, sacando el polvo con un coso y estás haciendo el polvo y tenías hongos ahí. Hay palomas en mi casa, me ha costado correr a las palomas. En el techo arriba, mira qué cuesta. Y de feca puede caer a pingo. ¿Y saben con qué lo eliminaron? Con lo único que pude, vino mi pintor, que siempre cada año viene y me pinta a mi casa. Y le digo, mira, ¿qué hago? No sabía qué hacer con las palomas de miércoles. Todo el día ahí venía y se sentaba. Y de feca, pues todo el día de feca. Ahí arriba, en el segundo piso. Me le hizo unas mallitas o sea, así lo envolvió de estas mallas que hacen para los tumbados. Cosas que no pueden, pues se rebanan y no pueden asentarse. Entonces, la única manera, mira, hasta el día de ahora, eso ya hace unos 5 años, desaparecieron las palomas. Y las palomas te destruyen todo. Se entran adentro al tumbado, es una huevada. Bueno, ahora vamos a aprender a reconocer otra enfermedad micótica, que se llama ¿la ven, no? ¿Lo ven? Sí, doctor. Sí, doctor. Se llama paracoccidioidomicosis, o también antiguamente llamada blastomicosis absurda. Lo mismo que la anterior, es una micosis sistémica,
o micosis profunda, es decir, que ataca órganos internos. ¿Y por qué están aumentando? Porque el uso indiscriminado que hacemos de antibióticos, está con una diarrea antibiótico, está un resfrío antibiótico, para todo le dan, están con fiebre antibiótico, a todo le dan antibióticos. Eso mata la flora normal. Han aparecido numerosos quimioterápicos, inmunosupresores para tratar los cánceres. Eso baja la defensa, eso luego hace su chaquito ahí. Casi todos los hongos que causan micosis sistémica o profunda son saprófitos en el medio ambiente y van a ingresar por inhalación. Y en el caso de la esporotricosis o micetoma, por traumatismo. Ya clasificamos la sistémica por patógenos verdaderos, ya hemos hablado de la histoplasmosis, ahora hablamos de la paracoccidiomicosis o blastomicosis sudamericana, y la forma que no la vamos a hablar porque ya hablamos una gran parte de las micosis producidas por hongos oportunistas, que son por las candidiasis, que no solamente van a afectar la piel, no solo afectan las mucosas oral, vaginal o gastrointestinal, sino también es un hongo oportunista cuando bajan las defensas. Puede provocar neumonías, pero no la vamos a hablar. Ya hablamos de piel, de mucosa, vaginal y oral. Las micosis sistémicas son, ahí están, las mnemotécnicos, una clasificación, para que la miren en su casa. O sea, son las formas que ya las vimos, o sea, adquieren por inhalación, más o menos parecida a la anterior. Exactamente lo mismo, para considiomicosis, solamente vive en la forma micelial, es dimorfo, dijimos, fíjense, diferente de la otra. Esta es una hifa, así están en el medio externo, en el medio ambiente, en el tumbao, en las cavernas, y cuando se inhala ya se transforman en levaduras, que son estas. Fíjense, diferente a la levadura de la histoplasmosis. Esto ya lo vas a ver con el cultivo. Entonces, esto habría sido una blastomicosis. Paracoccidiomicosis, blastomicosis sudamericana, también conocida antiguamente como sinonimia, quiere decir igual, blastomicosis sudamericana. Es una micosis también sistémica o profunda causada por un hongo llamado Paracoccidioides brasiliensis, que se la adquiere por vía inhalatoria y que su sitio primario es los pulmones. Y de ahí puede diseminarse. Esta es una enfermedad crónica exclusiva también de América Latina. ¿Y dónde va a estar limitada? ¿En las cavernas? No, esta va más para en las áreas rurales, en el campo, para en el suelo, en las plantas. No tanto en los tumbados, no, eso es histoplasmosis. Por eso el antecedente epidemiológico es muy importante. Lo mismo, ¿no? La farsa saprófita que vive en el suelo, que son estas hifas, y vistas microscópicamente, macroscópicamente son como esos algodoncillos. Y la fase parasitaria, cuando ya inhala, que se transforman en levaduras, que son estas acá. Es lo mismo aquí, ¿no es cierto? La paracoccidiomicosis o micosis o blastomicosis sudamericana. La infección se presenta en América Latina desde México hasta Argentina. Y fíjense que el 80% de los países latinos está en el Brasil. Por eso su apellido, Paracoccidioides brasiliensis. ¿Es una enfermedad infecciosa? Sí, es infecciosa, claro, porque es producida por hongo. Pero no, es crónica, sí, porque dura igual que la tuberculosis alto tiempo. Pero no es contagiosa. No hay contagio interpersonal. ¿Dónde está este hongo? ¿Cuál es el reservorio? El suelo y los vegetales. Está en el campo. No está en las cavernas. No está en la construcción. Está en el campo. Entonces, ¿quién está más en río? El campesino, el agricultor. Es mucho más frecuente, obviamente, en el hombre que en la mujer, en 9-1. Lo mismo. Vía de penetración es vía inhalatoria. ¿Puede haber una inoculación accidental con objetos? Sí. Cuando te quedan los mondadientes
postre veniano, cuando te limpias los dientes. ¿De qué son los palillos? De madera. Puede que te metes accidentalmente y te metes una micosis. Lo mismo que la otra. Va muy rápido, va a ser una prima infección, exactamente lo mismo. La mayoría de inmunodeprimidos ahí se queda. Si la defensa baja, ahí se forma la lesión pulmonar crónica o la diseminada. Bueno, esto lo voy a pasar rápido. Cuando, digamos, el paciente, es lo que he explicado, cuando el paciente tiene inhala alta cantidad de esporas y su defensa está baja, puede hacer una neumonía aguda, pero que es autolimitada en 3 a 4 semanas. O puede ser que la inmunidad mediada por células, cuando entra el hongo, no se instala adecuadamente, puede en la primera fase ya dar manifestaciones, dijimos, graves de pulmonar crónica pulmonar y diseminada. Y la tercera es cuando el paciente tiene las defensas naturales, lo engloba, pero después de tiempo se vuelve a reactivar. Bueno, más de los 90% de las personas expuestas al hongo, la infección inicial pasa desapercibida en pacientes inmunocompetentes. ¿Dónde va a estar este paciente? En zonas húmedas, embarazo de adultos, y es la más frecuente de las lesiones micóticas. Hace la primera infección y la enfermedad. La primera infección, exactamente, estoy pasando esto rápido porque es lo mismo que la histoplasmosis. Exactamente lo mismo. O sea, hay una primera infección que es asintomática, es una hipersensibilidad tipo 4. También en estas se hace una prueba, lo mismo que para la anterior, me olvidé decirle. Se hace la prueba aquí, igual que el PPD, la histoplasmina, y se ve la reacción. Eso quiere decir que no quiere decir que está enfermo, quiere decir que ha estado en contacto con ese hongo. Como cuando sale PPD 2, 3, 4, 5, dice que ha estado en contacto con paciente con el bacilo de Koch. Pero si esa reacción es más de 10 centímetros, quiere decir que hay una hipersensibilidad, pero es un signo indirecto de positividad de tuberculosis. En este caso, lo mismo se lee igual que la tuberculosis en las enfermedades micóticas. Acá hay dos formas clínicas. La forma aguda, estamos hablando de la reactivación, no de la primera infección, sino ya cuando ya se instala después de tiempo. Puede darse en jóvenes, pero en los jóvenes generalmente la lesión compromete los ganglios linfáticos. Compromete los pulmones, el hígado y el vaso, es decir, compromete el sistema reticuloendocrino. En cambio, la del tipo adulto más es compromiso pulmonar y diseminado a diferentes partes. Mucho más frecuente es la blastomicosis sudamericana del adulto o la tipo crónica. Es mucho más frecuente. El 90% son esas. Una pequeña diferenciación así, a grosso modo. En la crónica, que es la más frecuente, el 90%, hay fiebre, malestar, anorexia, pérdida de peso, igualito en las dos hay. Cuando hace la primera infección. Y en la forma crónica ya es manifestaciones pulmonares, tos, dificultad para respirar, pérdida de peso. La afectación cutánea es común, pero es mucho más frecuente en la aguda o tipo juvenil. En esta, más hay afección de mucosas, cuando es la crónica. La forma aguda, hemos dicho, más en personas jóvenes y va a comprometer órganos del sistema retículo endocrino. La crónica más es pulmonar. Esto es bonito. Si vos tenés en la historia clínica un paciente que viene del área rural, del campo, que tiene tos de hace 3 meses, pérdida de peso, expectoración con sangre, todos los síntomas de una tuberculosis. Y aparte de tener esas manifestaciones respiratorias, tiene alguna úlcera, tiene alguna lesión mucosa o dérmica,
pensá en que puede tratarse de una paracoccidioides mucosa o blastomicosis sudamericana. O puede ser una histoplasmosis, pero este es más frecuente en trabajadores del campo. No de grajeros. Claro, pero un grajero puede tener, claro, cualquiera, yo que soy médico puedo tener histoplasmosis. Digo, blastomicosis. Pero es más frecuente esto en el paciente que trabaja en campesino, que tengan todos, y luego le veas una úlcera en la pierna, ahí pensá en paracoccidioides micosis. Síntomas igualín o una tuberculosis, una placa igualín o una tuberculosis, y que tengas una lesión cutánea, pensá en blastomicosis sudamericana. En la juvenil, más que todo es, dijimos, hepatoesplenomegalia, linfonódulos. En cambio, en las crónicas adultas, compromiso de lesiones mucosas y compromiso pulmonar. Entonces, cuando veas una lesión así, pero tenga compromiso pulmonar, pensá en paracoccidioides mucosas o blastomicosis subacuática. ¿Cómo diagnostico? Mediante el examen directo. Aquí ven las levaduras. Estoy ya en un hospedero. Ahí está, levadura. ¿De dónde voy a sacar yo la muestra? Está tosiendo, pues. Igual como se hace una vaciloscopía, hace una muestra para cultivo. Solo que tarda, pues, un mes y medio está. Pueden hacer cultivo en dos formas. Cultivos a 28 grados y a 37. En a 28 grados va a desarrollar las hifas. Y si haces a temperaturas altas, va a desarrollar las levaduras. O histopatológico, es decir, hacer una biopsia. También se hace la intradermo, o sea, la histoplasmina, en este caso sería la paracoccidioidina. Y obviamente la radiografía de todo. Ahí tenés un examen, un paciente con paracoccidioides micosis, con una lesión en la cavidad oral, una úlcera. Ahí tenemos un examen directo donde vas a observar las levaduras. Ahí tenés una atención especial que se hace con, este es de una glándula suprarrenal y cada una para determinar los exámenes laboratorios, ¿no? La biopsia y miramos la levadura. ¿Por qué hacer diagnóstico diferencial con todas las otras micosis? Pero como tiene lesión mucosa en boca o en lesión en piel en extremidad inferior, pensar en una úlcera, la Alemania, acuérdense cuando la Alemania avanza, le destruye el tabique nasal. Puede empezar ahí. Y entonces pensar en una leishmaniasis. Tratamiento de primera línea, como para la histoplasmosis, y troconazol. Tratamiento largo también aquí hasta 18 meses. Para forma grave, y lo mismo que la otra, fosfericina B internado y luego continúas con itraconazol. Segunda línea, utilizar ketoconazol y sulfamethoxazol, trimetoprim, que se llama cotrimoxazol, con las dosis que están anotadas ahí. Este es un trabajador rural con intensa cicatrización de su comisura labial. Mira que es un huequingo, o sea, una úlcera que después del tratamiento quedó así. Ya se va a terminar. Resumiendo, la paracoccidioides, SP quiere decir que no determinaron si es brasileño, porque hay hartos especies, ingresa al organismo por vía inhalatoria. Por lo que los primeros síntomas son respiratorios. O sea, la lesión de mucosa es una diseminación. El hongo puede permanecer latente durante varios años, como dijimos, un hongo potente ya tiene ahí, pero no pasó, se muere por otra cosa. Pero si su defensa baja, se reactiva. Como el hongo se puede diseminar a otros órganos, los síntomas son compatibles con muchas enfermedades frecuentes. Si tienes una úlcera, vos vas a decir esto es una leishmaniasis. Si vos sospechás que está tosiendo, hacerle radiografía, hacerle su cultivo.
En síntesis, una buena anamnesis, una buena historia clínica. La solicitud de pruebas serológicas, detección de antígenos, anticuerpos, examen micológico, ya sea el directo o el cultivo, nos va a aproximar al diagnóstico de una paracoccidioido mucosa. Puede ser atendido a tiempo, diagnosticado a tiempo, tratado a tiempo y con pocas complicaciones de esta enfermedad. Muy bien, muchachos. Este es disponer por las características macroscópicas de un hongo. Tú, fíjate, algodonosa. Esto ya cuando lo ves el hongo del medio ambiente, las IFA, las lesiones mucosas. Cuando veas a un trabajador campesino que está tosiendo, ha perdido peso y tiene una úlcera en la pierna, pensá en paracoccidioidomicosis o blastomicosis húmeda principalmente. Cuando tenés un paciente con manifestaciones respiratorias, con una úlcera, pero que trabaje en unas cavernas, no pensá en blastomicosis, pensá en histocosis. Bien, muchachos, eso sería todo por hoy. Ahora sí. Nos queda poquito tiempo. Si tienen alguna pregunta sobre esto. Con esto ya estamos terminando la micosis profunda. En la próxima clase terminamos todo. O sea, el próximo viernes ya acabamos todo. Y el jueves 22 vemos el horario para dar el examen. Voy a charlar el lunes con la licenciada encargada. Se nos va ahorita el nombre. Para que me habilite un aula, porque no es nuestra aula de clase, pero ya va a ser a la hora que ella me diga. Pero yo voy a sugerir, le voy a pedir que me ponga en la mañana, tipo 8:30, como tenemos la hora de clase. Si tienen alguna otra clase, le estoy diciendo con 2 semanas casi de anticipación. Entonces busquen cómo reemplazar, porque no podemos darlo el día viernes, porque ese día justo está en el receso. No podemos y la universidad va a estar cerrada. Entonces, El 22 de la tarde, ¿será que se podría dar el examen, doctor? yo no voy a poder 22 de la tarde y es más difícil que nos den. A ver, depende también si ella ya me dice no hay espacio en la mañana, el 22 de la tarde ya tenemos que adaptar. Pero la mayoría no va a poder en la tarde. Sí, yo tengo clases en la tarde de SAP. La mayoría no va a poder. Ahora, si lamentablemente me dice no hay espacio, no me queda más que la tarde, tenemos que hacer, por eso con tiempito estamos hablando, para que vean la manera de solucionar esos impases. Hágame recuerdo, doctor, no se olvide, ya me olvido, Amparo, para que llame el lunes con tiempito, ¿ya? Para que le digan para fecha 22, programa un examen. ¿Sí? ¿En qué hora tiene disponible? ¿Ya? Ya, doctor. Está bien, gracias. Bueno, muchachos, vamos a alistarnos para ver el partido. Gracias, doctor. Y nos vemos las próximas semanas, ojalá que sea presencial para terminar. ¿Listo? Bueno. Hasta luego, doctor, que tenga feliz Sí, semana. doctor, hasta luego. Ustedes. Cuídese. Chao, Hasta luego, igualmente ustedes. Chao, chao.